El hombre confía en sus fuerzas para todo lo que hace. El hombre depende de su sabiduría, de su inteligencia, de su perspicacia, de su fuerza, de su poder. Eso es cierto desde épocas muy remotas. Desde los días de Noé, el ser humano confía en lo que es capaz de hacer. Los seres humanos de los días de Noé confiaban en sí mismos, pero Noé confiaba en Dios. Los seres humanos de los días de Abraham confiaban en sí mismos, pero Abraham confiaba en Dios. En los tiempos de Nehemías, el hombre confiaba en sí mismo, pero Nehemías confiaba en Dios. En los tiempos del Nuevo Testamento, los hombres confiaban en el poderío, en la capacidad del Imperio Romano. Pero los cristianos confiaban en el Dios Todopoderoso. Hoy día, el hombre, la sociedad humana, las naciones confían en su capacidad económica, en sus ejércitos, en lo que son capaces de hacer. Tú y yo somos llamados a confiar en el único Dios vivo y verdadero, en el Dios Todopoderoso. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Nehemías tiene que hacer frente a los enemigos de Dios, aquellos que se oponían de manera acérrima a que los muros de Jerusalén fuesen edificados. Pero Nehemías y aquellos que estaban con él confiaban en Dios y tenían la seguridad de que era la voluntad de Dios levantar los muros de Jerusalén. Capítulo 4 comienza diciendo: cuando oyó Sanbalat, ese era el cabecilla de los que se oponían a la construcción del muro de Jerusalén. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esa fue la actitud de Sanbalat. Se llenó de enojo y se enfureció. De paso, los escritores de la Biblia omiten el vocabulario sucio, soez, las malas palabras que los enemigos de Dios usaban, y usan términos suaves. Por ejemplo, aquí dice que Sanbalat se enojó y se enfureció en gran manera. Seguramente Sanbalat utilizó palabras soeces, palabras que uno no repite en público, para oponerse
a lo que él llamó esos débiles judíos. Hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Esa es la manera como se referían. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Ese era el temor que tenían, que el pueblo de Dios volviese a ofrecer sacrificios a Dios, es decir, que entrase en comunión con su Dios y procurase agradarle. ¿Acabarán en un día? Esa era la pregunta, la gran incógnita. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quebradas? Esa era su gran preocupación, que aquel grupo de judíos, mediante su esfuerzo, mediante la fe en Dios, fuesen capaces de levantar las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y dice el versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, que era tan malo o peor que Sanbalat. Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Eso lo decía con escarnio, con desdén, con desprecio. ¿Qué hace Nehemías? ¿Qué hace el hombre de Dios? Alzar sus ojos al cielo, buscar la presencia de Dios, depender de Dios. ¿Qué hace Nehemías? Lo que él acostumbraba a hacer, su práctica principal, orar. Versículo 4 es una oración. Versículo 4 y versículo 5 constituyen una oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Todo eso que están diciendo, toda esa actitud, todo ese mal deseo y sus armas, el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Observad que Nehemías apela a Dios para que sea Dios quien derrote a esos enemigos. No cubra su iniquidad. La palabra cubrir, kafar, poner una cubierta. No perdones su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. Nehemías apela a Dios para que sea Dios el que derrote a esos enemigos. Y Dios puede hacerlo. Dios no necesita un ejército. El Señor solo puede hacerlo. Cuando Jesucristo regrese con poder, con gloria, con majestad, con brazo extendido, Él solo podrá derrotar a todos sus enemigos, porque se airaron contra los que edificaban. Sanbalat, Tobías, Gesén y los que le acompañaban estaban peleando contra el mismo Dios y estaban enfrentándose al Dios soberano, al Dios todopoderoso. Querido hermano, querida hermana, tú y yo podemos depender, debemos depender
del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Tú y yo podemos depender del Dios que estuvo con Noé cuando el diluvio, Noé y su familia, solo 8 personas para hacer frente a toda la multitud de habitantes de la tierra de aquellos días. Noé confió en Dios. Noé era un hombre de fe y construyó el arca. Le tomó 120 años, pero lo hizo para la gloria de Dios y con la ayuda de Dios, y la humanidad fue salvada, es decir, en aquellas ocho personas. El ser humano fue salvado. La humanidad pereció, anegada por el diluvio, pero Dios salvó a Noé y a su familia, 8 personas, y así salvó la raza humana. Y Dios repobló la tierra con solo aquellas 8 personas. La oración de Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dios, ocúpate tú de destruir a esos malvados. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y ahora Nehemías expresa lo que estaba en su corazón y en su mente y en su carácter. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Observe por qué. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Tienes tú ánimo para trabajar hoy para la gloria de Dios? Si tienes ánimo, Dios está contigo y Dios te bendecirá ricamente. Él te bendice ricamente si tú alzas tus ojos al cielo y pones tu fe y tu confianza en Él. Querido hermano, querida hermana, tú y yo alcemos nuestros ojos al cielo. Miremos al Dios Todopoderoso. Estamos rodeados de enemigos, de personas que se oponen a Dios y se oponen a los planes y propósitos de Dios. Pero tú y yo podemos confiar en ese Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios de David, el Dios del cielo y de la tierra. Que Él te bendiga ricamente en este día para su gloria y para su honra. Amén.